Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Matinal Cadena SER. Javier Liébana. ¿Qué tal? Buenos días. Después de una semana más que convulsa, que ha tenido como último capítulo a Juan Lobato sentado ante el Supremo, pero en la que también han estado sobre la mesa el caso Koldo o el nombre del hermano de Pedro Sánchez, el Partido Socialista enfila su 41 Congreso Federal llamando a resistir, con un fin de semana por delante en el que los socialistas van a marcar el rumbo para el próximo ciclo, tanto a nivel nacional, hoy conoceremos los nombres de la nueva ejecutiva, como a nivel autonómico, con la puesta en marcha de esa renovación de líderes en algunas comunidades que se ha adelantado en Madrid. Un congreso que, de lo poco que tiene de parecido al último celebrado en 2021, es el final, porque Sánchez volverá a salir elegido por cuarta vez secretario general del PSOE. Los focos, por tanto, van a estar puestos este fin de semana en Sevilla, aunque el sonido de la noche ha estado en Valencia. En Paiporta, epicentro de la Dana, que ha dejado 230 muertos en toda España, centenares de personas han depositado velas alrededor del Barranco del Pollo para recordar a las víctimas de esta tragedia que este viernes ha cumplido un mes. Actos que se han replicado esta tarde-noche en hasta 30 localidades valencianas, donde miles de personas a las 8:11 y a modo de protesta han vuelto a hacer sonar la alarma que aquel día y aquella hora les llegó tarde a los móviles para alertar de lo que estaba ocurriendo. Hoy está convocada una segunda manifestación por las calles de Valencia para pedir la dimisión del presidente Carlos Mazón. Todo esto en un último día de noviembre que nos va a dejar tiempo agradable en la mayor parte del país, con cielos cubiertos, sobre todo en estas primeras horas de la mañana, pero que poco a poco se irán despejando. Adrián del Pozo, buenos días. ¿Qué tal, Liébana? Buenos días. En general va a ser un sábado tranquilo, con cielos despejados o con pocas nubes a lo largo del día, aunque es posible que hasta ahora estén amaneciendo con niebla, que pueden ser bastante densas en León, Zamora, Huesca o Lleida. Como decimos, en general el día hoy va a estar claro, excepto en Galicia, donde puede llover especialmente por la tarde. Temperaturas al alza allí en Galicia, también en Andalucía Occidental y en el Valle del Ebro, y a la baja en el Mediterráneo. Máximas en torno a los 20 grados en casi todas las capitales de provincia, 21 en Alicante, en Cáceres o Donosti, 23 en Melilla o Bilbao, 19 en Castellón o Segovia. Se descuelgan por debajo Madrid o Burgos con 16, León o Huesca con 14 y Lleida con 13. Es sábado, es 30 de noviembre y así empieza este matinal SER, con David Nieto y Miguel Hijos en la técnica y Manuel Reyes en la producción. Comenzamos. Matinal Cadena SER. Sevilla es el escenario político de este fin de semana. El PSOE ha estrenado este viernes un nuevo Congreso Federal, su número 41, tratando de cerrar filas y de limpiar un ambiente cargado tras unos días previos marcados por los reveses judiciales y por la crisis interna abierta con la dimisión de Lobato. Los socialistas mandan un mensaje claro, el de resistir, y este viernes han tirado de su pegamento en momentos complicados, de José Luis Rodríguez Zapatero, para abrir este Congreso. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Zapatero es últimamente para el PSOE el antídoto frente al desánimo. Felicidad y orgullo de este partido que cambió España. Y en eso se ha volcado este viernes el expresidente. Hemos cambiado España y el destino de las mujeres. Absolutamente. En sacar pecho, recordando, por ejemplo, lo que ha hecho el Partido por los Derechos de las Mujeres. Porque no pararemos hasta establecer un derecho universal. Tener el derecho a no ser nunca víctima de un bestia, de un machista. Ha evitado Zapatero todo tipo de enfrentamiento, ninguna mención a los casos judiciales, ni a Lobato, ni siquiera al Partido Popular, tampoco a Mazón. El público, después de un minuto de silencio por las víctimas de Valencia, ha empezado a corear Mazón dimisión, pero Zapatero... Vale. Lo ha frenado. Las víctimas por delante. Hay que seguir gobernando, ha dicho el expresidente, y para eso es clave la solidaridad, el compañerismo. Y en el PSOE, la lealtad por toda regla. Y dejar de lado todo tipo de individualismos. Una frase esta de Zapatero de la lealtad por toda regla, que llega unas pocas horas después de que el ya exsecretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, haya declarado ante el Tribunal Supremo. Lo ha hecho como testigo en la causa que está investigando la filtración del correo electrónico en el que el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso reconocía 2 delitos fiscales por fraude. Lobato, que se fue al notario a registrarlo, ha entregado el acta de la conversación que mantuvo por WhatsApp con un alto cargo de Moncloa.
Moncloa, Pilar Sánchez Acera. Conversación en la que ella le envía a él una foto de ese correo del abogado del novio de Ayuso para que Lobato la pueda usar contra la presidenta madrileña en la sesión de control de la Asamblea de Madrid esa mañana. El tema es que, según estos mensajes, Sánchez Acera le envió esta copia antes de que se publicase tal cual en los medios de comunicación, por lo que se desconoce quién le había pasado a ella esta información. Para corroborar todo esto, a petición del juez, Lobato también ha entregado su teléfono móvil. Pedro Jiménez. El juez del Supremo, que investiga por considerar filtraciones de datos reservados las informaciones que desmintieron el bulo del entorno de Díaz Ayuso de que la Fiscalía ofreció un pacto a su novio, ha acordado clonar el teléfono del exlíder de los socialistas madrileños en busca de pruebas. Juan Lobato ha llegado al Supremo como testigo para entregar el acta notarial con los mensajes que se cruzó con una asesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, que le hizo llegar el correo con la confesión del novio de Ayuso de que había cometido 2 delitos fiscales y en el que pedía un pacto. Las acusaciones han planteado dudas y Lobato ha accedido a entregar su móvil a la UCO para que coteje los mensajes directamente desde su terminal con los del documento. Un acta notarial que revela que Moncloa entregó a Lobato la confesión íntegra del novio de Ayuso. Los mensajes empiezan a las 8:29 del 14 de marzo. Pilar Sánchez Acera envía el documento con la confesión y le advierte a Lobato: cuidado con los datos personales, se puede sacar un... ¿Quién miente, señor Ayuso? ¿Usted o su novio? Parece que usted. Lobato se resiste porque desconoce el origen del documento. Sale de los medios, insiste Sánchez Acera. Te aviso. Y 1 hora después le manda el enlace de una noticia del Plural con el documento. Gracias, Pedro. Todo esto se ha colado de lleno en el día inaugural de este Congreso Socialista. Aunque fuentes del partido no han ocultado en privado su preocupación, en público los esfuerzos se han centrado en trasladar un mensaje de tranquilidad. Esto decía María Jesús Montero. Lo que el Gobierno de España y el Partido Socialista es muy tranquilo. Quiero decirle que nosotros somos perfectamente conscientes de que todo lo que hacemos, todo lo que trasladamos es absolutamente correcto. Que señalaba también al Partido Popular por estar detrás, apuntaba, de la ofensiva judicial en la que se han visto envueltos los socialistas esta semana. Decía Montero que el proyecto popular es golpista y no democrático, en un cierre de filas que también hemos visto en el resto de dirigentes que han ido llegando a Sevilla. Lo que estamos viviendo hoy en nuestro partido, la agresión a nuestro secretario general, es por el hecho de ser socialista y siguiendo los postulados ideológicos del Partido Popular. De esos casos se ha hablado muchísimo y no hay pruebas de nada. Por tanto, para nosotros no es más que el fango. La inmensa mayoría, desde luego, creo que es humo provocado de forma premeditada por la derecha y por la extrema derecha. Ayer ya dije que estamos hartos ya de aguantar bulos, mentiras. Esto decían Isabel Rodríguez, Diana Morán, Luis Tudanca o Pachi López. Por su parte, desde el PP respondía Elías Bendodo. El Partido Socialista está inmerso en su semana de la corrupción. Sánchez y los suyos ya han hecho demasiado daño a España. Ya es hora de que den un paso a un lado y dejen que el partido que ganó las elecciones se ponga al frente de este país. En cualquier caso, el grueso de este 41 Congreso Federal va a comenzar hoy y en unas horas conoceremos los nombres de la nueva Ejecutiva Socialista. David Junquera, buenos días. Buenos días, ya tuvimos actos ayer, pero realmente la inauguración al uso es hoy. Hablarán por la mañana los números 2 y 3. Montero tomará la palabra y también Santos Cerdán para hacer el clásico informe de gestión que siempre se hace en estos cónclaves. Por la tarde lo más sesudo, los debates de las ponencias a puerta cerrada. Se discutirá de financiación, feminismo o vivienda, pero no se esperan grandes terremotos. Cuando avance el día, Pedro Sánchez se reunirá con los secretarios autonómicos para confeccionar su nueva ejecutiva, cogiendo un poco de allí y un poco de allá. Habrá cambios, pero todo apunta a que el puente de mando seguirá siendo el mismo. A última hora del sábado conoceremos la composición del órgano de gobierno del PSOE. Es la emoción vivida esta noche en la zona cero de la Dana, que hace ya un mes y un día arrasó parte de la provincia de Valencia. Centenares de personas se han congregado alrededor del Barranco del Pollo que se desbordó, engullendo Paiporta, para recordar, entre otras, a las 45 personas que murieron allí. Los actos y las protestas se han multiplicado durante este viernes por toda Valencia, con gritos de Mazón dimisión. Esta tarde, 50 entidades han convocado una nueva manifestación en Valencia para protestar contra la inacción de la Generalitat 32 días después
de esta tragedia que ha dejado allí 222 fallecidos y que arrasó más de 80 municipios. Radio Valencia, Manuel Gil, buenos días. Buenos días. En localidades como Paiporta se vivieron ayer tarde momentos de mucha emoción con la imagen de las velas en los pretiles del Barranco del Pollo. Y en Valencia, centenares de personas se concentraron en la Plaza de la Virgen, a escasos metros del Palau de la Generalitat, para pedir la dimisión del presidente Carlos Mazón. Lo simbolizaron haciendo sonar a las 8:11 de la tarde grabaciones de la alarma S-Alert que Emergencias activó hace un mes, cuando en decenas de municipios muchos trataban de sobrevivir ya con el agua al cuello. Tras un minuto de silencio se leyeron los nombres de las localidades afectadas y el número de fallecidos en cada una de ellas son 222 de momento en la provincia de Valencia. Era la previa de la manifestación convocada para esta tarde a las 6 por las mismas entidades que hace 3 semanas reunieron a 130.000 personas en una histórica marcha por las calles de Valencia. Sobre estas protestas y la pertinencia del lugar que ha visitado este viernes le han preguntado los periodistas a Mazón, que se ha marchado a Utiel, a un camino rural afectado por la riada y alejado de los vecinos del pueblo. Hoy se cumple un mes de la tragedia. Yo me pregunto si este es el lugar más adecuado para que usted se presente, teniendo en cuenta ese malestar, tantos damnificados, tantos vecinos. Hay una protesta esta tarde, mañana hay otra manifestación que acabará en el Palau de la Generalitat, en la cual se ha pedido su dimisión. ¿Realmente cree usted, como presidente de la Generalitat, que este es el lugar más adecuado para estar en este primer mes de la tragedia? Bueno, yo la verdad es que no lo he visto en clave de aniversario, sino en clave de hacer nuestro trabajo y hacer nuestra labor. Desgraciadamente, en Utiel, también hace un mes, perdieron la vida 6 personas. Creo que tienen tanto derecho a nuestro reconocimiento, a nuestro dolor, como cualquier otra. Un Mazón que ha dicho sentirse respaldado por su partido. Bueno, tengo una buena coordinación con el presidente Feijóo y tenemos una muy buena interlocución. Sí, claro que me siento respaldado porque en todo momento lo que hemos hecho ha sido dar la cara. Hemos dado un paso adelante para asumir toda la responsabilidad que nos corresponde desde el principio, ¿no? Dice que tiene una buena coordinación con su líder nacional, pero recordemos que Feijóo le instó que pidiera la declaración del nivel 3 de emergencia para que fuese el gobierno central quien se hiciese cargo de lo que estaba ocurriendo, y Mazón no lo hizo. Querida Energía, ¿recuerdas cuando decíamos, venga, en coche llegamos en 2 minutitos? Pues desde hace unos años empezamos a decir, venga, vamos andando y así estiramos las piernas. En IDAE cumplimos 40 años transformando actitudes y hoy entre todos le estamos dando al país una nueva energía para crecer y avanzar como sociedad. Ay, querida Energía, lo que hemos cambiado y lo que vamos a cambiar. Únete en energiaparaelcambio.com. IDAE, Gobierno de España. Cada mañana llegan a nuestros puertos tesoros que los mares esconden, gracias a nuestros pescadores y acuicultores. Productos que hacen nuestra dieta saludable y sostenible y que además pueden ser asequibles y fáciles de preparar. Compra, cocina, consume y disfruta pescados y mariscos. Llena tu mesa de mar. Alimentos de España, el país más rico del mundo. Gobierno de España. Matinal Cadena SER. Javier Liébana. La delegación del Gobierno de Andalucía ha confirmado este viernes que se trata de un caso de violencia vicaria, el asesinato a golpes de un bebé de 2 años por parte de la pareja de su madre este jueves en Linares, en Jaén. De momento el hombre sigue detenido, mientras que el otro bebé, que era su hermano gemelo al que también golpeó, sigue ingresado en el hospital. La madre, que por cierto en las últimas horas también ha sido interrogada porque los niños tenían signos de malos tratos recurrentes, no había denunciado al asesino, pero sí lo había hecho con parejas anteriores, informa Manuela Lourido. Beatriz es una víctima vulnerable. Había denunciado a otras parejas anteriores por violencia de género, según han señalado a la cadena SER fuentes de la investigación, algo que confirman las palabras de la consejera de Igualdad de Andalucía. Loles López dice que fue usuaria del Instituto de la Mujer. Fue usuaria durante años. Después ella renunció, apareció otra vez en el 22, le ofrecimos los recursos que tiene el Instituto Andaluz de la Mujer. No quiso ningún recurso, tenía otro interés, era más bien económico, con lo cual se derivó a servicios sociales para las típicas subvenciones o ayudas que pudieran derivarse. La Junta le retiró además la custodia de otros 2 hijos que tuvo con una tercera pareja. Fuentes de la policía aseguran que se le tomó declaración ante la sospecha de malos tratos continuados a los hermanos gemelos. Quedó en libertad por falta de pruebas sólidas, según las mismas fuentes. Del exterior.
Es relevante lo que ha dicho esta noche el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. En una entrevista en Sky News, Zelensky se ha abierto por primera vez a que Rusia se pueda quedar de manera temporal con el territorio ucraniano que controla ahora mismo como solución para poner fin a la guerra. Para esto, eso sí, Zelensky pone una condición que ni siquiera está sobre la mesa, y es que el resto del territorio ucraniano no invadido por los rusos tiene que pasar a formar parte de la OTAN. Manuel Reyes, buenos días. Buenos días. Es un cambio importante, aunque Zelensky no cede completamente, ya que no está dispuesto a renunciar a nada de lo que el país ha perdido en la guerra contra Rusia. Sin embargo, sí se abre a que esas zonas se puedan quedar fuera de la protección de la OTAN y a que permanezcan bajo control ruso de momento. Habla de recuperarlas en un futuro mediante la diplomacia, aunque avisa de que es un escenario que de momento no le han planteado sus aliados. A lot of different countries proposed a ceasefire. So the question is, ceasefire where? Sobre el alto al fuego, dice que es una idea que le han propuesto muchos países, pero que lo importante son las condiciones. We need it very much. Otherwise, he will come back. Otherwise, how we going go to ceasefire? Y pide medidas como esa entrada parcial de Ucrania en la OTAN para que Putin no reinicie la guerra en un futuro. Precisamente hablando sobre la OTAN, Polonia, que hace frontera con Ucrania y con Bielorrusia, ha propuesto esta semana crear una fuerza naval conjunta con todos los países que tienen costa en el Báltico para patrullar ese mar que ha sido escenario de varios sabotajes, como el del gasoducto Nord Stream. Además, desde el inicio de la invasión de Ucrania, se han sucedido allí movimientos sospechosos de barcos que no han dado detalles de su localización. Antonio Martín. Los otros 8 países que comparten orillas del Báltico con Rusia se comprometen a reforzar su cooperación por el incremento tanto de la presencia militar, detectable o no, de Moscú en ese territorio, así como de sus intentos de influir mediante otros medios, como la propaganda. El reciente intento de sabotaje de 2 cables de telecomunicaciones que se está investigando y la falta de efectivos navales de los ejércitos de los países bálticos han llevado al primer ministro polaco, Donald Tusk, a proponer la creación de una fuerza naval conjunta para patrullar el Báltico. Rusia mantiene en esa zona 2 bases con barcos, submarinos, fuerza aérea y terrestre, una en San Petersburgo y la otra en Kaliningrado. Y al mismo tiempo, países como los bálticos o la propia Polonia han aumentado su gasto en defensa ya por encima incluso del mínimo exigido por la OTAN para hacer frente a la amenaza de Rusia. Mientras, en Oriente Próximo, al margen del asedio israelí sobre la Franja de Gaza, es noticia lo que ha ocurrido este viernes en Siria. Allí, más de 250 personas han muerto en los últimos 3 días en los combates entre los rebeldes, apoyados por Turquía, y el ejército del presidente Bashar al-Assad. De hecho, en las últimas horas, los rebeldes han conseguido entrar en Alepo, la segunda ciudad más importante del país, algo que no conseguían desde hace casi una década. Alejandro Vázquez. Además, han habido choques en las entradas de la parte oeste de la que es la segunda ciudad de Siria, Alepo. Y los rebeldes también han tomado el control del Centro de Investigaciones Científicas del país. Es la primera vez que esta facción, que cuenta con el apoyo de Turquía, logra entrar en Alepo desde 2016. La población se ha marchado por los ataques masivos con drones y la entrada de los rebeldes. Cuentan desde una de las ONGs que la ciudad está sumida en el caos. Desde que estalló la violencia el miércoles, han muerto 255 personas, de las cuales unas 27 eran civiles y el resto eran combatientes de ambos bandos. Y en Irlanda, esta mañana se van a empezar a contar las papeletas tras las elecciones celebradas allí este viernes. Pero el sondeo a pie de urna publicado esta noche por la televisión pública del país, que tiene muy poco margen de error, ha vuelto a dar la victoria al partido vinculado durante décadas a la organización terrorista IRA, al Sinn Féin, aunque con muy poca diferencia respecto a los otros 2 grandes partidos. Corresponsal en Reino Unido, Lucas Font. Los sondeos a pie de urna dan una ajustadísima victoria a los nacionalistas del Sinn Féin, el partido vinculado durante décadas con el terrorismo del IRA. Una victoria del 21,1% de los votos frente al 21% del partido de centro-derecha Fine Gael, comandado por el actual primer ministro Simon Harris. Aún así, todo apunta a que Harris podrá renovar la coalición que ha gobernado el país en los últimos 5 años, junto a los centristas del Fianna Fáil, que han logrado un 19,5% de los votos según los sondeos. Los 2 partidos, rivales históricos hasta las elecciones de 2020, necesitarán previsiblemente el apoyo de alguno de los partidos minoritarios, entre ellos los Verdes o el Partido Laborista. El recuento de votos no comenzará hasta hoy sábado a las 9 de la mañana, hora local, pero es probable que no se confirme el ganador de estas elecciones hasta dentro de unos días, debido al complejo funcionamiento del sistema electoral en Irlanda. 7:19, 6:19 en Canarias.
claqueta. Cuando tiramos los alimentos estamos tirando todos los recursos y todo el trabajo que hay detrás. Muchos productos tienen más de 7 vidas. Tenemos que seguir haciendo lo que hacían nuestros mayores, no desaprovechar nada. El producto más caro es el que no se consume. En el país más rico del mundo no se tira nada. No se tira nada. Nada. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. ¿Qué tal, cariño? ¿Cómo ha ido en el cole? Si ahora siempre guardas silencio, podría estar queriéndote decir algo. Hay señales que podrían decir mucho. Escúchalas y actúa contra las violencias hacia la infancia. Ministerio de Juventud e Infancia. Gobierno de España. Matinal Cadena SER. Javier Liébana. Se acordarán que hace unos meses les contábamos el acuerdo al que había llegado el Sindicato Unificado de la Policía con Desocupa, la empresa de desalojos del ultra Daniel Esteve, conocida por sus actuaciones violentas, a través del cual Desocupa impartiría formación en defensa personal a los policías nacionales afiliados a este sindicato. Bien, entonces el Ministerio del Interior ordenó una investigación interna a la policía y este viernes se ha archivado el caso porque la investigación ha concluido que no hay nada sancionable. Javier Bañuelos. La investigación interna que la policía abrió en pleno mes de agosto se ha cerrado, según confirman a la SER desde el Ministerio del Interior, pero no solo se ha dado carpetazo a esa investigación. En paralelo a ese expediente interior, solicitó también un informe a la Abogacía del Estado para conocer si el convenio en cuestión afectaba a las subvenciones públicas que recibe este sindicato policial. Pero tampoco, esta segunda vía, tampoco ha fraguado en algún tipo de sanción. Vía libre, por tanto, para que los 30.000 afiliados del sindicato SUB puedan seguir realizando este curso dirigido por una asociación que ampara la violencia bajo una estética ultra. Y ojo a esto porque, según la última campaña de inspección de la DGT, casi la mitad de los autobuses escolares de España incumplen la normativa. La mayor parte de las infracciones son de tipo administrativo. De hecho, 1 de cada 3 de estos autobuses circulan sin la autorización necesaria para hacer este tipo de transporte especial. Nos lo cuenta Marina Fernández. 5 días de controles, más de 3.700 autobuses inspeccionados y un balance cuando menos llamativo. La mitad de los vehículos, 1.852 exactamente, incumplen de alguna forma la normativa que regula en España el transporte de niños y niñas a los centros escolares. Son datos de la Dirección General de Tráfico y en la mayoría de los casos se trata de infracciones administrativas, como esos 1.255 autobuses escolares que circulaban sin la autorización especial obligatoria para este tipo de servicio. Pero hay también denuncias graves, por ejemplo, 85 para conductores que llevaban al volante más tiempo del permitido o sin haber descansado, lo que marca la normativa, y otras 20 denuncias por positivos de los conductores en controles de alcoholemia en 2 casos o de drogas en 18. En total, la Guardia Civil ha formalizado más de 3.300 denuncias durante esta campaña de vigilancia de transporte escolar. 3 conductores han sido detenidos o imputados por un delito contra la seguridad vial. Gracias, Marina. Y aunque todavía este fin de semana podemos encontrar algunas ofertas, ayer fue el Black Friday y la realidad es que en este caso es cierto que no es oro todo lo que reluce, porque un estudio ha revelado que los precios de los productos más buscados subieron de media casi un 5% la semana anterior, además de que este día no lo pueden asumir todos los comercios. Edu Hernández, buenos días. ¿Qué tal, Javi? Buenos días. Este Black Friday nos ha vuelto a dejar claro que ni muchos de los descuentos son reales ni se aprovecha tanto para consumir. El 17% de los comercios no se han sumado a esta campaña, según datos de Adigital. Es un incremento del 5% respecto al año pasado. Esto es lógico, sobre todo para el pequeño comercio, que no encuentra una rentabilidad real en el Black Friday. Gregorio es el dueño de una pequeña óptica del centro de Madrid. No podemos soportar esto de hacer unos descuentos brutales porque no sale a cuenta, no podemos. Además, el 40% de los españoles compra productos en esta campaña, pero son 5 puntos menos que hace 3 años, según la consultora Kantar. Luego no se hacen, también es un poco una falacia porque los descuentos son ficticios. Y este es otro de los problemas, porque los descuentos no son siempre reales. Asufin ha seguido de cerca algunos productos y, por ejemplo, los ordenadores portátiles subieron un 10% la semana pasada para ahora bajar de media un 21%. En Matinal, los deportes. Ya tenemos en marcha una nueva jornada de Liga con el Barça y el Atlético de Madrid como protagonistas este sábado. Diego Marín, buenos días. Buenos días. Ayer abría la jornada 15 de Primera División el partido entre Mallorca y Valencia. Los baleares remontaron el gol inicial de Luis Rioja para ganar 2-1 y ahora mismo están en puestos europeos. Hoy se juegan más partidos. A las 2 de la tarde, el FC Barcelona celebra sus 125 años de historia recibiendo a Las Palmas. Hansi Flick ha confirmado que Lamine Yamal ha superado sus problemas en el tobillo derecho y que tendrá minutos, aunque no lo hará en el 11 inicial. A las 4:15 se juega el Deportivo Alavés Leganés y a las 6:30 el Español recibe al Celta de Vigo.
También es el turno del Atlético de Madrid, que visitará el Real Valladolid a las 9 de la noche. Esto ha dicho Simeone sobre el encuentro. No, claro, sí, estoy contento con lo que le está pasando al equipo, pero sé la responsabilidad que tenemos mañana. Vi jugar al Valladolid y tiene una intensidad importante, seguramente mucho más intensa que los rivales que enfrentamos últimamente. Y bueno, mañana nos vamos a encontrar con un equipo que tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño. Los rojiblancos buscan la 6ª victoria seguida en todas las competiciones y mantener las buenas sensaciones fuera de casa después de la goleada en Champions League ante el Spartak de Praga. En segunda división, el Huesca goleó ayer al Real Oviedo en el Carlos Tartiere, 0-3 con un doblete de Sergi Enrich. Y esta tarde se enfrentan el líder de la categoría y el tercer clasificado. Desde las 6:30, Racing de Santander Mirandés. La selección femenina de fútbol goleó ayer a Corea del Sur, 5-0 con una Claudia Pina que, después de 2 años de ausencia en la selección, tardó 4 minutos en abrir el marcador. Amayur Sarriegui, Aitana Bonmatí y Vicky López por partida doble completaron el resultado. El próximo encuentro de las de Monsedome será en Niza, el martes 3 de diciembre a las 9 de la noche ante Francia. En otros deportes, a las 3 de la tarde se disputa la carrera al sprint del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. Lando Norris dominó ayer la clasificación y saldrá en primera posición. Carlos Sainz será cuarto, mientras que Alonso, que se quedó a 40 milésimas de la SQ3, saldrá en 11ª posición. También mañana se disputa la clasificación para la carrera del domingo. Será desde las 7 de la tarde. Y enseguida, en el Cine en la SER, nos van a contar todos los estrenos que tenemos este fin de semana en la gran pantalla, entre los que destaca la segunda parte de Vaiana. Pero antes les contamos que hay otro clásico de Disney que ha cumplido esta semana 25 años. Tarzán, con sello español. Dani de la Fuente. Tarzán es una de las mejores películas de Walt Disney de los 90, la más cara dibujada a mano hasta entonces. Recaudó casi $450 millones en todo el mundo y recibió un premio Oscar por este tema de Phil Collins, que cantó en 5 idiomas diferentes, entre ellos el español. Borja Montoro, dibujante y director del máster en diseño de personajes en el Centro Universitario UTAD, trabajó 2 años en el Tarzán adulto. Tarzán es muy particular porque es un ser humano con una anatomía muy bien desarrollada y, sin embargo, su manera de moverse, su ritmo, su manera de andar, de apoyarse, de desplazarse por los árboles y las lianas es más parecida a las criaturas con quienes ha compartido su existencia desde pequeño. ¿Qué clase de bestias primitivas son las responsables de este fregado? Montoro, que ayudó a crear también Hércules, considera Tarzán el reto más importante de su vida. El nivel de exigencia era tremendamente alto, tanto en la animación como en el dibujo. Seré el mejor simio de todos. 25 años después, Tarzán, un clásico de la literatura que ha tenido múltiples adaptaciones, nos sigue transmitiendo esos valores de respeto a la naturaleza, a nuestro entorno y de empatía con el que es diferente. Pues así nos vamos. Se quedan con el Cine en la SER, con Pepa Blanes. La información vuelve en media hora en A Vivir, con Javier del Pino. Que tengan un feliz sábado. ¡Sí! Matinal Cadena SER. Javier Liébana. Sigue a la radio líder en redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Facebook y YouTube. En el Cine en la SER prometemos contar la realidad a través de las películas. La realidad es para los periódicos y la televisión. Y mira el resultado. Culpa de tanta realidad, el país está a punto de explotar. Y como Chus Lampreave, siempre diremos la verdad. Ya me gustaría a mí mentir, pero eso es lo malo de las testigas, que no podemos. Prometemos hacer rabiar a los haters. ¿Que los llamáis vosotros así? Yo no los llamo haters. Yo los llamo hijos de puta. Y encandilaremos a los fans. Y siempre sobrios, por supuesto. Jazzmaster es una bebida que usaban los nazis para hacer hablar a la gente. Los sábados a las 7:30 de la mañana y a las 3 de la madrugada la versión extendida en la cadena SER. La cadena SER presenta El placer de escuchar. El motivo no importa. Hay que buscar entre los restos lo que ha sobrevivido. Nunca estamos seguros.
¿Podríamos sentirnos de otro modo si nuestros sentimientos son como territorios de frontera? Tantas veces perdidos, recuperados, vueltos a perder. Porque el amor no es enamorarse. Es, una y otra vez, construir el mismo patio donde escuchar el canto de los mirlos, cuando aún es de noche, en primavera. De entre todos los pájaros, es el único canto que podría ser Schubert. Solos en la cocina, como a los 20 años. A ti y a mí nos hace fuertes esa melodía. Más claridad no la tuvimos nunca. Poema Trabajos de amor, del libro Un asombroso invierno, Joan Margarit, 2017. Cadena SER. El placer de escuchar.